Pues mira, es muy comprensible la indignación que tienen las Fuerzas Armadas porque este atentado, esta agresión tan violenta y esta agresión tan sangrienta y tan mortal no es ni con mucho la primera que ocurre. Pero, ¿te acuerdas el año pasado un helicóptero de una operación contra las drogas? Ahí estaba, bueno, la aeronave era una aeronave militar, y llevaba personal de diferentes corporaciones. De la Policía Federal, de militares. Y bueno, mira, Pepe, ya son más de 100 y tantos elementos de las Fuerzas Armadas asesinados en los últimos años por el crimen organizado. Y el asunto es que los militares se consideran que están siendo demasiado expuestos a este tipo de emboscadas, porque ellos tienen que conducirse con una civilidad que no les es propia ni de sus desplazamientos ni de la forma como deben protegerse, porque ellos no pueden de ninguna manera hacer estos cercos que hacen en otras ocasiones y tender líneas de protección, y porque muchas personas se pueden sentir atropelladas en sus derechos, porque los militares cierran un camino, no nos dejen pasar, en fin. Una vez más estamos ante la consecuencia de haber dislocado el papel de las Fuerzas Armadas en una lucha que no le corresponde al ejército. El ejército no tiene nada que estar haciendo en las calles, y mucho menos frente a una delincuencia que a veces tiene la complicidad de grupos policíacos. Hasta cuando el ejército ha querido ser prudente y mantenerse a la distancia, como ocurrió en Iguala con el caso de los desaparecidos, que tanto preocupa ahora en todas partes del mundo, en esta internacionalización del conflicto. Bueno, pues el día que no se metieron, los están acusando de no haber evitado lo que ocurrió. Entonces el ejército tiene, por desgracia, hoy está visto, tiene todas las de perder. Y cuando pierden a su gente, cuando pierden 5, 6, 8 elementos de un solo golpe, no solamente pierden a sus compañeros de armas, sino que pierden parte de la moral del ejército. Se sienten atacados sin capacidad de responder, y eso es lo que explica su indignación. Yo no digo que todos debamos compartir esa indignación de la misma manera, pero sí debemos pedir que la autoridad civil investigue los crímenes en contra de los militares, así como también se pide que se investigue por la autoridad civil cuando los militares cometen excesos, porque estamos tratando al ejército con un doble rasero. Pero de la misma manera debe de, así como se exige el respeto a los derechos humanos, también se exige mínimo este clamor de justicia, sí, para los responsables de la muerte de 5 lanzaciones a 10, porque también tienen derechos. Claro, pero el problema, la paradoja está aquí en que la autoridad civil, que se muestra incompetente y hace necesaria la presencia del ejército, es la misma autoridad civil a la que se le pide que investigue cuando al ejército lo atacan. Entonces estamos con una serpiente que se muerde la cola.